algunos, así que ya les iremos avisando por autogestión entonces cómo sigue. Profe, Sí. la última clase que subió grabada es la misma que subió antes, de la primera clase. ¿En serio? No es de manteca. Sí. Eh, Bueno, me puedo haber equivocado de adjuntar el link. ¿Ya lo revisó? O sea, no sé, o sea, ¿o qué esperan? Esta noche cuando corte lo reviso. Me puedo haber equivocado de mail desde el cual busqué. Baño con los hielos. Pero no se preocupen que la clase está grabada. Bueno, vamos a preparar todo, así largamos. Bien. Voy a dejar así por un momento. Listo. Voy a empezar a grabar, así también queda la clase ya está grabada. Recording in progress. Perfecto. Bueno, hoy vamos a empezar a ver los últimos dos temas que tenemos pendientes o planificados para cerrar la industria láctea, para este módulo, que es el proceso de elaboración de queso y de dulce de leche. Ambos procesos van a entrar en el parcial también. Entonces, siempre que uno quiere ver el proceso de fabricación de algo en industria alimenticia, lo primero que tiene que ver es la referencia a la legislación. Van a ir viendo que muchos de los trabajos que seguramente algunos ya habrán recibido con correcciones, les está faltando, para muchos de los que hicieron industria alimenticia, les está faltando el vínculo a la legislación o la referencia a la legislación. En términos generales, y esa es una de las correcciones que les pedimos que hagan para el día que lo presenten. El término general es la definición de queso. Ya vamos a ir directamente al código alimentario, y si lo pudiéramos resumir, lo resumiríamos así, que es un producto fresco o madurado, porque hay muchos tipos de queso, desde los quesos untables hasta los quesos de rallar, y en el camino todos los que ustedes conocen. ¿Qué es el producto, entonces, fresco o madurado obtenido por coagulación y separación de cualquiera de los siguientes productos? Leche, crema, leche descremada, total o parcialmente, suero de manteca o una mezcla de cualquiera de ellos. ¿Y qué separo y qué coagulo? Obviamente que es la proteína, ¿sí? Es la caseína, dentro de todas las proteínas de la leche, la que me permite hacer el queso. Si yo me voy un minuto a la legislación directamente, y esto les quería mostrar, ¿se ve ahí la legislación? No, profe. No, profe, seguimos viendo el Power. A ver, vamos a intentar hacer así. ¿Ahora? Ahí sí. Sí, ahora sí. Bueno. Si yo entro al capítulo de queso, ¿sí? Vamos a ver que todos los capítulos están compuestos por una serie de artículos. Y vamos a ver que hay una definición general de queso, pero después, si yo les hago un rápido recorrido hacia abajo, vamos a ver que todo esto es para definir el queso, ¿sí? Fíjense, no me voy a detener en ninguno, pero voy a volver después. Y ahora, miren lo que empieza. Queso, por cada tipo de queso, voy a ir más abajo, acá. ¿Qué es un queso blanco? ¿Qué es, acá más abajo, qué es un queso mascarpone? ¿Qué es un queso cottage? ¿Qué es, si sigo avanzando hacia abajo, qué es una mozzarella? O sea, todos los tipos de quesos que están en la venta en el mercado, en cualquier góndola, y de ahí hacia abajo hasta los quesos de rallar, están todos, están absolutamente definidos en la legislación, no dejan nada librado al azar. Ahora, si me voy hacia arriba un minuto a donde empecé, les quiero mostrar que hay una clasificación general de quesos
que se pueden agrupar por distintas características físico-químicas. Y acá es importante, lamentablemente, en estos procesos, entender la química para poder ver cómo se clasifican legalmente. Fíjense, acá se pueden clasificar por el contenido de materia grasa. Entonces, los quesos en función del contenido de materia grasa serán grasos semimagros, magros o descremados. Se pueden clasificar en función del contenido de humedad. Entonces, serán de baja, media, alta o muy alta humedad. Por supuesto, lo de muy alta humedad será un queso cremoso o un queso untable. Y los de muy baja humedad seguramente será lo que se llama un queso de pasta dura, como un queso de rallar. Y en el intermedio están todos los demás. Pero también, fíjense que se pueden utilizar una serie de aditivos, y acá está puesto lo que se puede y en qué dosis se puede. Todo lo que no está en esta tabla no se puede usar directamente. ¿Sí? Esto es lo que se llama una lista positiva. Lo que está es lo que está permitido y se puede usar. Esto que dice BPF es buenas prácticas de fabricación, es decir, el fabricante, en función del proceso que tiene, define la dosis. Ahora, cuando ese aditivo esté muy regulado, es la legislación la que te establece la dosis. Y si seguimos un poquito más para acá abajo, fíjense que establece características microbiológicas, es decir, los quesos que estén en el mercado deben cumplir con esta microbiología. Y está definido hasta el método de ensayo. Entonces, conclusión, sin entrar en detalle específico en estos temas, quería que ustedes vean que la legislación en un grupo de alimentos, particularmente estos que podrían tener gran impacto sanitario en el mercado, está muy definida. No deja librado nada al azar. ¿Sí? Y en función de esto, cada empresa clasifica su queso y lo agrupa y lo vende con un rótulo de acuerdo a cómo encuadre dentro de esta legislación. ¿Estamos de ahí hasta de acuerdo? En modo introductorio. Para simplificar el proceso, yo voy a clasificar los quesos por contenido de humedad, que es lo más fácil y lo más simple, y los vamos a clasificar en 3 grandes grupos: queso de pasta dura, queso de pasta semidura y quesos de pasta blanda. ¿Sí? Ahí tienen ustedes ejemplos de algunos quesos que se clasifican y se agrupan dentro de cada una de las categorías. ¿Sí? Dentro de esto podrá ser con ojos, sin ojos, podrá ser con microorganismos como el queso Roquefort, que en nuestra legislación se llaman quesos azules, ¿sí? Porque tienen desarrollo de microorganismos dentro del proceso de maduración del queso. O vamos a ver otros tipos de queso, ¿sí? Que habitualmente nosotros conocemos, como los que están acá, o la mozzarella que tanto utilizamos en pizza. Bien, dentro de estas categorías, lo único que se diferencia es el contenido de humedad en el producto final, pero en el proceso de elaboración es exactamente el mismo. Lo que cambia son los tamaños, los tiempos de maduración y el tipo de fermento que yo utilizo. Hoy existe para cada tipo de queso que yo voy a fabricar un fermento específico, que es el que va a desarrollarle o no los ojos, el que va a desarrollarle o no los hongos en el caso de un Roquefort, el que va a desarrollar o no un determinado sabor más picantito que otro. Entonces vamos a ir viendo a lo largo del proceso en dónde agrego cada uno de esos componentes y cuáles son las variables más importantes. ¿Cuáles son los ingredientes básicos de un queso? ¿Sí? La leche pasteurizada, y acá uno lo que trata es de minimizar el efecto del tratamiento térmico posible. Habíamos visto las semanas anteriores que la leche pasteurizada, en la medida que las variables de proceso sean más intensas, mayor temperatura y mayor tiempo, más se va a ver afectada la proteína, que es la que yo voy a separar en el proceso de elaboración de queso, y dentro de las proteínas la caseína en particular. Entonces, yo lo que voy a hacer es tratar de usar una leche pasteurizada cuyo tratamiento térmico sea el suficiente para eliminar los patógenos, porque lógicamente al ser un producto que después va a fermentar,
y yo voy a agregar microorganismos para que fermenten, la presencia de otros microorganismos no solo que se van a consumir la lactosa, que es el alimento que ya está presente en la leche, el azúcar de la leche, sino que van a tener el tiempo también de desarrollarse a niveles inaceptables y no van a cumplir con esos cuadros microbiológicos que vimos en la legislación cuando el queso ya esté terminado y en etapa de maduración. Razón por la cual leche pasteurizada, crema, ¿por qué? Porque si uno lee en detalle la legislación, cada tipo de queso al final debe contener, además de una humedad, una cantidad de materia grasa. Entonces, la leche que va a ser destinada a cada familia de quesos se ajusta en la proporción proteína-grasa. Y cada relación proteína-grasa es específica de cada tipo de queso, para que al final, después de estar madurado, quede con el contenido de grasa dentro del rango que establece la legislación. Y puedo usar suero de manteca o no. El suero que ustedes obtuvieron los otros días después del práctico tiene un alto contenido de proteína y muy poca grasa. Entonces, cuando la relación grasa-proteína está flojita, ese suero me viene bárbaro a mí para darle más proteína al queso. Y voy a utilizar dos ingredientes básicos, que son el cloruro de calcio, el cuajo y los fermentos. El cloruro de calcio, si ustedes recuerdan la estructura de la caseína, donde se agrupaba este enlace de fósforo y calcio, que es el responsable de que digan que la leche es una de las fuentes de calcio, ¿sí? Este enlace de calcio, ahora lo vamos a ver en una imagen, se suele debilitar o suele romperse directamente con la acidificación de la leche o con los tratamientos térmicos. Entonces, para tratar de que se restituyan o restablezcan todos estos enlaces, se permite hasta una dosis de cloruro de calcio agregar como para devolverle parte del calcio que se puede haber perdido en estos tratamientos térmicos. El cuajo es el componente fundamental para la elaboración de queso. Si no hay cuajo, no se puede hacer queso. El cuajo, vamos a ver que es una enzima proteica que lo que hace es separar una parte de la molécula y precipitar exclusivamente la caseína. Y los fermentos lácticos son aquellos que yo les voy a agregar y que les van a dar las características propias del tipo de queso en cuestión. Por ejemplo, la formación de ojo cuando corresponda, la formación de un sabor particular, picante, suave, etc. La formación de hongos, en el caso de un queso Roquefort, o lo que corresponda. Es el fermento el que va a darle las características organolépticas al producto y que va a concluir su etapa de acción durante la etapa de maduración. Arranca cuando lo agrego, pero el efecto más notorio del fermento se va a dar en la etapa de maduración. En cambio, el cuajo tiene efecto inmediato. En los primeros 40 minutos desde que lo agrego, tiene que poder separarme todos los componentes de la leche que se van a transformar en queso y dejar un sobrenadante llamado suero, parecido al de manteca, ¿sí? Que yo lo voy a retirar. Y después, bueno, finalmente la sal, que es el que le otorga el sabor salado necesario para este tipo de producto y además colabora con la conservación del mismo. Hay 4 etapas que son críticas en el proceso. El proceso tiene muchos pasos y ahora lo vamos a ver paso a paso y lo vamos a ver tanto en una elaboración artesanal como en una industrial, pero hay 4 etapas dentro del proceso que son claves. Una es el cuajado, donde este aditivo cuajo, que ya lo vamos ahora a ver en detalle, separa las proteínas y permite la precipitación para después obtener una masa que va a ser prensada y va a tomar la forma propia de cada queso. El redondo, el cuadradito, el tipo barra. Cada queso no tiene forma propia cuando precipita. La forma se la da el molde en el cual yo ponga ese precipitado. Otra etapa es el desuerado, y este factor es clave. ¿Por qué? Porque yo tengo que sacarle hasta determinado nivel el suero que está presente por 2 razones. Primero,
porque cada queso, como vimos, se puede clasificar legalmente por el contenido de humedad. Y si no le saco la humedad necesaria en el deshuerado, después no la va a perder por evaporación simple durante las etapas posteriores de maduración. Por lo tanto, el queso me va a quedar fuera del rango legal, por un lado, y por otro lado, correría riesgo de quedar demasiado húmedo, de descomponerse y ser afectado por microorganismos que lo deterioren o que lo contaminen. Y la otra etapa crítica es la etapa de maduración, que es donde yo voy a permitir que el cuajo o el fermento desarrolle sus características organolépticas y el queso me dé las propiedades que yo estoy buscando en él. Entonces desarrollará hongos, desarrollará gas, y eso es lo que formará los ojos, desarrollará sabores suaves, sabores más cremosos o más picantitos en función de la combinación de microorganismos que yo le haya agregado en las primeras etapas de fabricación. ¿Ok? 3 etapas principales de la fabricación de queso. Vamos a ver ahora un flujo rápido del proceso para después ver algunas imágenes que sean mucho más gráficos para ustedes. Si yo pudiera clasificar el proceso desde que yo tengo el ordeño de la leche, arranco con la leche cruda y lo primero que hago es estandarizar el contenido de materia grasa. Vimos que la estandarización es el proceso que se hace con una centrífuga que me permite ajustar el contenido de materia grasa. Esa estandarización la puedo hacer por simple descremado de una leche que tenga un contenido de grasa más elevada, o puedo partir de leche descremada y agregar crema en cantidad suficiente para llegar al contenido de materia grasa, depende del tipo que yo vaya a hacer de queso. Una vez que estandaricé el contenido de materia grasa, viene la pasteurización, que es la eliminación de los patógenos, y la reducción de los microorganismos banales a niveles aceptables. Estos microorganismos, que son básicamente todos lactobacilos, yo debería reducirlo lo más posible, porque son microorganismos que van a competir por el alimento con la lactosa, por el alimento digo, que es la lactosa, con los fermentos que yo vaya a agregar. Y obviamente que si se me desarrollan más los lactobacilos que el fermento que yo estoy agregando, el queso podría no tener las características organolépticas finales que yo espero en él. Perdón, se me volvió. Entonces, luego de que pasteuricé la leche, es decir, produje la eliminación de patógenos y la reducción de los demás a niveles aceptables, es donde yo voy a agregar el cultivo láctico, el cuajo y el cloruro de calcio. Posteriormente a eso, después vamos a ver todo esto imagen por imagen y etapa por etapa para que quede claro. Voy a coagular y separar, así como ustedes separaron la grasa del suero los otros días en el proceso de manteca, yo voy a separar ahora la proteína y la grasa del resto de los componentes de la leche, y le voy a hacer un pequeño tratamiento térmico con la finalidad de asegurarme que eso pierda la humedad necesaria y que a partir de allí, perdón. Hola. Hola, hola. Sí, profe. Sí, Estamos profe. acá. Perdón. Quise ocultar esto y se me cambió de pantalla. Una vez que yo pueda cocinar esa masa, voy a separar el suero y vamos a ver los equipos y las variables de proceso que eso implica. Y una vez que ya tenga la masa del queso, la voy a poner en determinados moldes con determinada forma, de acuerdo al tipo de queso. Lo voy a prensar, lo voy a salar, lo voy a envasar. En el caso que vaya envasado como un queso cremoso, yo compro la horma dentro de un envase plástico, pero un queso cáscara colorada, amarilla, negra, etcétera, compro en realidad un queso pintado con una pintura apta para estar en contacto con alimentos, que es impermeable y que va a garantizar la conservación de la humedad que ese queso finalmente tiene. Entonces, mientras el queso cremoso se envasa y después se madura, un queso
como un queso de rallar, primero se madura y después se envasa. Entonces estas etapas de proceso depende del tipo de queso, el orden en que las voy a ejecutar. A grandes rasgos ese es el proceso. Ahora lo vamos a detallar mejor con imágenes. Hay algo que es importante y sin entrar en la parte muy detallada de la química, hay que entender que todo lo que yo haga en el equipamiento que vamos a ver, que es la tina donde se fabrica el queso, tengamos en cuenta que yo tengo, como habíamos dicho, una mezcla compleja que es la leche, porque yo tengo la proteína en una suspensión coloidal, tengo la grasa emulsionada y tengo a los minerales disueltos. Esos minerales que están dentro de lo que nosotros llamamos micela de caseína, que es el bollo este que se ve acá, no es que está quietito ahí flotando en el espacio nada más. Esto es un equilibrio dinámico y lo que representan todas estas flechas que entran y que van y que salen es todas las posibilidades que este equilibrio dinámico tiene. Entonces, si ustedes se fijan, acá hay condiciones de pH y de temperatura por un lado, condiciones de pH y de temperaturas por otro, compuestos que se solubilizan y compuestos que se desnaturalizan. Entonces, acá, ¿qué quiere decir todo este flecherío? Quiere decir que nada en compuestos orgánicos de origen biológico es fijo. No es una molécula química estable, sino que constantemente está en un equilibrio. Por lo tanto, están estableciéndose enlaces y rompiéndose enlaces. Condición que, si yo entro con una leche muy maltratada térmicamente y un pH de entrada muy ácido, voy a favorecer la salida del calcio de adentro de la micela de caseína hacia afuera. Por lo tanto, ¿por qué le agrego cloruro de calcio como una variable importante de proceso? Para saturar, así como cuando ustedes echan azúcar o sal a un vaso con agua hasta el punto de que ya no se disuelve más y empieza a precipitar. Bueno, yo ahí saturé la solución. Bueno, yo voy a agregar calcio a la solución para saturar este entorno donde se encuentra la micela de caseína y tratar de que este calcio, en vez de salir desde la proteína hacia el medio, entre desde el medio hacia la proteína. Entonces voy a forzar la restitución del calcio micelar. Eso trae como ventaja, y fíjense que toda esta cuestión química que uno se la tiene que imaginar porque no la ve, hecho de manera casera, este proceso es el proceso cualquiera que ustedes podrían encontrar en cualquiera de esos puestitos de la sierra cuando uno va, no sé, a las altas cumbres y ve que en la ruta hay puestitos de elaboración de queso de cabra y demás. Tranquilamente van a observar si se paran con detalle y están elaborando en ese momento un proceso tal cual lo van a ver ahora en las fotos. Así de fácil podría ser elaborar queso, porque cualquiera lo puede hacer en la cocina de cualquier casa. El tema es tener los elementos, ¿sí? Y fíjense que todo este equilibrio o desequilibrio que estábamos mostrando simplemente implica para mí, como proceso, poner la leche en una olla, tener un batidor para agitarlo y agregarle con ese vasito un líquido. ¿Qué tiene ese líquido? Tiene el cuajo, tiene el cloruro de calcio disuelto y tiene el fermento. Tiene todo. Ese líquido que estoy agregando a una temperatura establecida es el líquido que va a permitir coagular a la proteína. En términos de proceso, es tan simple como tener la leche en agitación, agregarle este líquido que va dosificado a una temperatura estandarizada y esperar que la leche se corte. No se corta por obra y magia del Espíritu Santo, se corta porque existe lo que se llama el cuajo. Y el cuajo tiene muchos orígenes. Históricamente, el origen del cuajo, cómo descubren que la leche podía ser cortada por algo que existía en el estómago de principalmente los rumiantes, como la vaca. Pero después descubrieron que en la oveja, descubrieron que en el búfalo, que en la burra, que
en muchos lugares de animales que ejercen la función de rumear, tenían una enzima, y después la descubrieron en los humanos también, que era capaz de separar los compuestos de la leche. Y esa enzima, de hecho, presente en cualquier recién nacido, en mayor proporción en el estómago, es lo que nos permite digerir la leche y nutrirnos a partir de ella. Esta enzima se llama quimosina, ¿sí? Es la enzima principal que tiene cualquier recién nacido del género mamífero, y es la enzima que permite separar la proteína del resto de los componentes de la leche. Primero, ¿cómo se dieron cuenta? Bueno, los pueblos que eran nómades y que vivían del pastoreo de los animales necesitaban llevar agua y los líquidos que tenían, transportarlos para sus viajes. Y en algún momento se dieron cuenta que tanto la vejiga de los animales como los estómagos que tenían los animales eran contenedores o recipientes flexibles que no se rompían y que permitían llevar líquidos. Entonces, cuando llevaba agua no pasaba nada, pero algún día pusieron leche y se dieron cuenta que al llevarla específicamente en el primer estómago de los rumiantes, esa leche llegaba cortada, se separaba y tenía un líquido blanco que sobrenadaba, como el que ustedes obtuvieron, y tenía una masa precipitada. Esa masa precipitada la prensaron y la dejaron secar, y allí empezaron a aparecer los primeros quesos, ¿sí? Y se dieron cuenta que algo había en los cuajares. ¿Qué es el cuajar? ¿Han comido mondongo alguna vez? Bueno, es el mondongo, ¿sí? Entonces, como al principio no había productos de origen sintético como existe hoy, ¿qué se hacía en la antigüedad para fabricar queso? Se juntaba leche, se lo ponía en una tina o se lo ponía en una olla o en cualquier contenedor, y se cortaba un pedacito de estómago, como si fuera un pedacito de mondongo, y se lo tiraba adentro de la leche. Al cabo de un determinado tiempo, esa leche cuajaba o coagulaba. Ahí se dieron cuenta que el mondongo tenía algo, o el cuajar tenía algo, que era esta enzima quimosina, que después, con el tiempo y el avance de la ciencia y la tecnología, la pudieron sintetizar, y hoy existen enzimas quimosina a partir de cuajos naturales. Existen y se identificaron en la naturaleza que muchos vegetales tienen también sustancias que actúan como estas enzimas, y son las llamadas enzimas o los cuajos tipo vegetal, o hoy por ingeniería genética tenemos a muchas bacterias que son capaces de producir esta enzima con una modificación genética. Entonces hoy ya tenemos un abanico de posibilidades y podemos hasta regular lo que se llama la fuerza del cuajo, es decir, en un determinado tiempo, para un determinado volumen, lo que tarda en coagular. Y hoy se ha tomado como estándar un tiempo de 40 minutos para medir la fuerza del cuajo, es decir, cuántos litros de leche en 40 minutos un determinado cuajo de una determinada concentración es capaz de coagular. Y así se mide la potencia que tiene de coagulación, ¿sí? Este cuajo lo que hace es separar específicamente la proteína y dentro de ella la caseína del resto de los componentes de la leche. ¿Cómo es esto? Bueno, de manera muy simple. Habíamos visto que la caseína tenía como si era como una pelota de tenis con muchos pelitos. Esos pelitos, como se ve acá, por ejemplo, como se ven acá, que mantienen la proteína ahí flotando en la leche y que atrapa a la grasa mecánicamente, son los que formaban el enlace puente hidrógeno con el agua. Imagínense que es el equivalente a tener una lámpara suspendida del cable que la une al techo. Entonces, el pelito sería el cable, ¿sí? Cuando viene el cuajo y ataca a la proteína, lo que hace es cortarle este pelito, que es, y ese corte se da específicamente entre dos aminoácidos, y está identificado el lugar donde se corta, entre
fenilalanina, que es la posición 105, y metionina, que es la posición 106. Es decir, hasta identificar a dónde va y corta. Entonces, esta especificidad que hoy se conoce permite tener cuajos muy precisos que lo que favorecen es el rendimiento, es decir, toda la proteína disponible, tratar de precipitarla. Y esta precipitación lo que hace es tratar de cortar este cablecito que suspende la lámpara del techo y lograr que la lámpara caiga al suelo. O sea, precipite en el fondo de lo que contiene esa leche, con la pérdida de agua. Entonces, esta proteína que antes está así como bolita separada, empieza a pegotearse entre sí, atrapando la grasa y liberando el suero. Todo este espacio blanco que nosotros vemos aquí es suero, que después de prensado es el liberado. Entonces la proteína vendría a ser una estructura que retiene mecánicamente adentro o engloba al suero. Y así las proteínas se van pegando unas con otras hasta que adquieren una masa molecular que tiene tamaño suficiente para que por diferencia de densidad precipite al fondo de la tina. ¿Sí? Me voy a saltear un minuto esto para después volver y mostrarle. Lo curioso es que si uno pudiera verlo, así como vimos este fenómeno en el proceso de elaboración de manteca, pudiera ver cómo se da el proceso de coagulación de la leche, es muy loco lo que pasa, y si uno no lo estudia químicamente, no puede entender por qué pasa, porque uno pone un líquido, ¿sí? Imagínense abrir un sachet de leche y tirarlo de golpe en un bol o en una olla, agregarle el cuajo y ver que llega un momento el cuajo de que empieza a cambiar la textura y ya toda esa masa líquida empieza a endurecerse como si fuera un flan. Y primero empieza a ponerse así medio pastoso y después se pone un poquito más pastoso, un poquito más duro, hasta que llega al punto máximo de consistencia, que debería estar próximo a estos 40 minutos, en donde miren la textura que tiene, como si fuera un flan de huevo o un budín de pan, algo así, bien duro. De hecho, yo, si no le ejerzo demasiada fuerza, puedo casi que hundir el dedo como está acá sin perforarlo. Esa es la textura que agarra este precipitado de proteínas. Ahora, una vez que precipito con el cuajo, tengan en cuenta que yo ya tengo el fermento ahí, y el fermento disponible empieza a comerse la lactosa y empieza ya a generar los ácidos orgánicos que comienzan a descender el pH y empiezan a liberar los compuestos que le van a dar a largo plazo el sabor característico a ese queso, o va a empezar a liberar gas, que es lo que va a generar los ojos, esos que ven en un queso cáscara colorada o cáscara amarilla cuando lo cortan. Ahora, este flan, esta textura, tiene, si yo me vuelvo una imagen atrás, estamos en esta instancia acá, en donde yo noto algo que tiene una textura, porque la proteína precipitada es como las columnas y los entrepisos de un edificio, pero adentro de eso está relleno con el suero y con la grasa. Entonces ahora lo que tengo que hacer es pasar de la figurita D acá a la figurita E, es decir, sacarle el suero. ¿Y cómo le saco el suero? ¿Cómo hago que ese líquido que tiene atrapado físicamente se libere? Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Con una etapa que se llama corte o lirado. El corte es literalmente la destrucción mecánica de esa estructura que yo voy a hacer con un elemento que se llama lira. Fíjense, es tan simple como un marco, ¿sí? Con cuerdas de acero inoxidable, que generalmente son cuerdas parecidas a las cuerdas de piano, que me permiten hacer cortes en todas las direcciones. Y acá el objetivo siempre es el tamaño de grano, que se llama. En una imagen posterior vamos a ver el tamaño de grano. Fíjense que acá el corte lo está haciendo literalmente con un cuchillo. O sea, yo puedo usar este elemento industrial mucho más higiénico, o puedo usar una herramienta más casera todavía, que es un simple cuchillo en la olla cuando
esta cuajada ya está hecha. Ahora, ¿qué características tiene que tener ese corte? Bueno, dependiendo del tamaño del grano que yo deje, va a ser la humedad final. Si yo corto un grano muy grande, va a retener ese grano mucho líquido y por ende el resultado va a ser que va a ser un queso de alta humedad. Si yo quiero un grano muy chiquito, o dejo un grano muy chiquito, va a ser un queso que va a perder mucha agua, por lo tanto, va a ser un queso de baja humedad. Y para que se orienten, estamos hablando del tamaño de la uña del dedo gordo, es el tamaño de grano que voy a dejar para hacer un queso cremoso. Del tamaño de un granito de maíz, es el tamaño de grano que voy a dejar si quiero hacer un queso barra, tipo senda, de los que se usan para fetear en máquina, para hacer sándwich. Y si quiero hacer un queso para rallar, voy a dejar el tamaño de grano de un granito de arroz. Fíjense que a medida que, si lo vemos de manera artesanal, yo lo empiezo a cortar, fíjense que a medida que lo voy cortando, ya se ve que va empezando a aparecer líquido. Y si sigo avanzando, fíjense, el líquido, suero sobrenadante, y fíjense en los granos. Acá el tamaño que está dejando de estos granos es un tamaño grande, equivalente, fíjense, por comparación a una uña, más o menos, y eso me estaría dando la imagen de que va a ser un queso de pasta blanda, ¿sí? Un queso de muy alta humedad, tipo un queso cremoso. Por otro lado, vean las condiciones de higiene en las cuales estoy elaborando este tipo de quesos, donde el señor tiene la mano adentro de la masa, etcétera, ¿no? Ok. Hasta acá, ¿venimos bien? ¿Se entiende? Sí, por ahora se viene entendiendo. Bueno, avanzamos entonces. Bien, una vez que yo corté y dejé el tamaño de grano que necesito para el tipo de queso que voy a elaborar, que tiene que ser congruente con el fermento que puse, ¿no? No vaya a ser que yo corto el grano muy chiquitito, muy chiquitito, muy chiquitito, como un granito de arroz, y de pronto se me ocurre que quiero hacer un queso Roquefort, donde necesito mucha humedad para que el hongo también se pueda desarrollar y pueda formarse dentro del queso. Bueno, el tamaño de corte del grano no es compatible con el tipo de queso y la humedad que ese queso va a requerir para que tenga las características organolépticas. Entonces tengo que tener una coherencia de proceso entre lo que voy a obtener como resultado y las características de corte que yo le dé. Y fíjense acá el tamaño, lo que es un grano de proteína precipitada. Fíjense todo el suero sobrenadante de color grisáceo, parecido al que ustedes obtuvieron en la elaboración de manteca. Y fíjense acá el grano heterogéneo que yo tengo de un proceso artesanal. Esto, en general, me lleva a una pérdida grande de rendimiento. Un proceso industrial cortado con una lira industrial, después vamos a ver los equipos industriales, van a ver que no tiene tanta dispersión en el tamaño de grano. Yo tengo granos muy grandes que se pueden identificar acá, como estos, y tengo granitos muy chiquititos como estos. Entonces, generalmente, los granitos más chiquititos son los que se pierden en el proceso y tengo pérdidas de rendimiento muy grandes. Imagínense, para darle una idea, que un queso cremoso rinde aproximadamente entre un 10 y un 13-14%, es decir, de cada 1000 litros de leche que pongo, saco entre 100 y 140 kilos de queso. Un queso de pasta semidura, como un queso de cáscara colorada, un queso para cortar en máquina, estamos hablando que rinde entre el 9 y el 11%, un poquito menos tal vez, y un queso para rallar podemos tener rendimiento entre un 6 y un 8%, 9%, dependiendo del manejo que hagamos. Entonces, como los rendimientos son bajos y hay mucho suero que se va a desprender, yo tengo que tratar de cortar lo más parejo posible para que pueda retener
con los medios de filtración que yo tengo en un proceso industrial, la mayor cantidad de suero, de grano posible, y transformar esa proteína en queso que tiene el mayor valor. Entonces, el desuerado, una vez que yo ya corté, es la etapa donde voy a separar el líquido de los granos que ya están precipitados. Y hay otra cosa importante que me olvidé de decir. Ustedes veían el diagrama de flujo, una vez que yo ya logré el corte del grano, tengo un pequeño calentamiento. Ese calentamiento se demostró se veía con el tiempo que si yo calentaba después que tenía el lirado o el corte ya listo, tenía mejores resultados en la textura del producto final que si no calentaba. Y tenía mejor conservación de la humedad y empezaba a tener muchos mayores beneficios y se pusieron a estudiar por qué. Y llegaron a la conclusión que, imagínense que ustedes tienen una plancha muy caliente y tiran un bife vuelta y vuelta, o tienen la parrilla muy caliente y tiran algo vuelta y vuelta a la parrilla. ¿Qué beneficios tiene tener algo tirado vuelta y vuelta? Que se deshidrata la superficie, pero me queda toda la humedad adentro. Entonces se dieron cuenta que un golpe térmico en la superficie del grano, en toda el área superficial del grano, se desnaturalizaba la proteína. Retenía la humedad hacia adentro y permitía que esa proteína desnaturalizada se pegara mejor un granito con otro durante el prensado. Entonces, fíjense que arranca de una masa como una ricota y después del prensado, yo tengo como producto final una masa de textura homogénea que la puedo cortar con un cuchillo, la puedo fetear. Son muy pocos los tipos de queso que se desgranan. La mayoría, después del proceso de maduración, en general tiene una textura muy homogénea. Esa textura se la da a haber logrado que estas pelotitas que se formaron como grano se adhirieran entre sí y formaran una masa compacta después del deshidratado que se da en el proceso de madurar. Bien, entonces el desuerado es el proceso clave que va a permitir regular la humedad que yo voy a tener finalmente. Obviamente que esto tiene variables que favorecen este proceso de desuerado, como son la temperatura y la acidez. La acidez y el pH son dos variables del proceso que yo voy a ir midiendo para saber cuál es el punto óptimo. Obviamente que la proteína, mientras más ácida esté y el pH baje más cerca de lo que se llamaba el punto isoeléctrico va a estar. Y si estaba, como habíamos comentado en la primera clase, cerca del punto isoeléctrico, es el momento en donde la proteína se abre y libera la mayor cantidad de agua posible. Entonces, el descenso de pH que le produce los fermentos que agregué al principio, que consumen la lactosa y pasan a ácido láctico, ese ácido láctico que se va produciendo va aumentando la acidez y va descendiendo el pH. Cuando el pH llega al punto isoeléctrico es el punto en donde generalmente se prensa para desuerar, que estamos hablando de un pH 5,6 más o menos, que es el punto donde yo ejerzo la máxima presión de prensado, porque es donde la proteína libera la mayor cantidad de agua. Y esto favorece después el desuerado. Entonces yo le saco más agua libre a todos esos granitos cuando el pH llegó a ese punto. Y el desuerado artesanalmente se hace como lo que están viendo, que bromatológicamente es una barbaridad la foto que estamos poniendo, ¿no? Porque es el mal ejemplo de todo lo que no hay que hacer si yo quiero que este queso esté en condiciones sanitarias adecuadas. Pero a los fines del proceso es la mejor manera de verlo, porque en los equipos industriales solamente veo equipo cerrado, caños, bomba, y no veo otra cosa. Entonces, el desuerado, fíjense que se puede hacer con un colador, donde yo voy colando todo el suero que va quedando y me va quedando la masa al fondo, que es lo que yo voy a finalmente prensar. Esa masa, después que la colé,
puedo salarla o no. Si voy a hacer un salado manual, como en el caso artesanal, cuando tenga la masa colada, voy a aprovechar y voy a salar en ese punto. El salado va a ayudarme a deshidratar el queso durante la maduración, va a ayudar al sabor salado que debe tener un queso y va a ayudar a todos los fermentos que tienen que desarrollarse, evitar que los lactobacilos que sobrevivieron a la pasteurización le ganen al fermento, ¿sí? Y generen sabores no deseados en el queso, ¿sí? Otra forma de salarlo es por inmersión de la horma, que vamos a ver que es el proceso industrial. Entonces, el proceso artesanal, fíjense, me quedé con el precipitado ya colado, lo salo directamente y después lo pongo en un molde, que es lo que está haciendo ahí. Fíjense que lo está poniendo en un frasquito con un lienzo, que esto lo que va a permitir es que el lienzo haga de filtro o de malla filtrante. Cuando lo presione va a permitir que salga el agua. Y miren cómo lo está haciendo. Directamente con la mano lo está poniendo en un filtro, en un frasco, lo está prensando. Miren la prensa casera, ¿no? Imagínense la presión constante que le puedo hacer con 2 palitos y una goma, usando un frasco de espaciador. Eso industrialmente, por supuesto que no es el proceso que se utiliza, pero están los principios básicos de, tengo un elemento filtrante que es una tela, un lienzo, tengo adentro, ese lienzo está puesto en un molde, tengo adentro la masa, a la cual la estoy presionando con una determinada presión que le ejerce la goma esta puesta de manera casera, y fíjense en el final de la olla, que está logrando el efecto que es lograr que la masa al pH adecuado expulse el agua, generando ya, si yo me adelanto a una filmina, y acá ya tengo el proceso completo, pero ya con un perfil más industrial, siendo un perfil chiquito, una planta chiquitita, fíjense, acá tengo todas las etapas. Tengo la coagulación, fíjense la textura, que esto tiene mucho la forma de flan. Acá tengo una lira, donde tengo una cuba cuadrada y liro manualmente, como está haciendo este hombre con este utensilio, o acá tengo una tina redonda, que son las más tradicionales, donde ya liro mecánicamente, es decir, tengo 2 brazos que van girando y me van permitiendo hacer el corte. Después tengo el moldeado, fíjense, son moldes de plástico, todos perforados, donde le pongo un lienzo y que después lo voy a llevar a la prensa para obtener una pieza de queso que después voy a salar. Y acá ya tengo el primer proceso de salado, que en este caso, en ambos casos en la foto, es por inmersión. Yo me vuelvo durante la maduración del queso, es donde se van a dar las mayores transformaciones físico-químicas. Si uno estudia la química de transformación de la proteína, estando en su estado nativo leche, al estado final queso, va a ver que hay muchísimos cambios en la conformación, en el vínculo que tiene con la grasa, con los hidratos de carbono, en el vínculo que tiene entre sí proteína, y todos estos cambios que no vale la pena, porque ustedes no están estudiando la química de esto, sino el proceso, no vale la pena entrar en este momento a ese nivel de detalle, pero sí tenemos que saber que durante la maduración se producen simultáneamente muchos procesos. Una deshidratación, una evolución de los fermentos lácticos, siguen consumiendo lactosa y siguen generando ácido láctico con ácidos orgánicos que le van dando el sabor. Se produce la ruptura de la proteína que permite el pegoteado y la cohesión de la masa, y se produce una ruptura, como vimos en los aceites también, de los ácidos grasos, y se produce una lipólisis. Entonces la acidez se genera por una combinación de ácidos orgánicos, algunos provenientes de la fermentación láctica y otros provenientes
de la hidrólisis de la grasa que está presente. Esa combinación de cambios químicos me dan por resultado, cuando termina la maduración, las características propias de cada uno de los quesos, y acá vemos en la foto distintos tipos de queso con, por supuesto, distintas características organolépticas, no solo en lo visual, sino en la textura, en el sabor, etc. Y el tiempo de maduración de cada tipo de queso, de cada familia de queso, también está regulado legalmente. Dependiendo el peso y dependiendo el tipo de queso, yo puedo tener desde un queso cremoso que arranca desde 45 días desde fabricado hasta que lo puedo vender, hasta 3 meses, dependiendo del tamaño de la horma, etc., hasta quesos que están mucho más de un año en un proceso de maduración. Tengan en cuenta que la horma de queso, ahora vamos a ver en un proceso de maduración en cámara, la horma de queso que está estacionada en una cámara tiene que someterse a un proceso químico muy intenso en donde se va a dar una deshidratación, y tengan en cuenta que obviamente lo primero que se va a deshidratar es la capa superficial. Si esto yo lo veo como una esfera, no lo veo como una rodaja cilíndrica, sino que lo veo como una esfera, en el centro va a quedar mucho más húmedo que en la periferia, porque la periferia, por diferencia de humedad con el ambiente en el cual está esa horma, va a generar una diferencia de potencial donde va a hacer que la humedad superficial se vaya a la humedad ambiente. Entonces, es lo mismo que pasa cuando ustedes ponen un pedacito de carne, de queso, lo que sea en la heladera, y ven que al cabo de unos días se deshidrató superficialmente. Entonces, lo que yo tengo que lograr en esta cámara es que esa deshidratación no sea lo suficientemente rápida para que la deshidratación impermeabilice la superficie y impida que la humedad del medio del queso salga. Porque si la humedad no se empareja en toda la horma, en el centro ese queso se pudre. Y es uno de los defectos más comunes en las cámaras de maduración. Por lo tanto, en toda cámara de maduración, temperatura y humedad son las variables críticas que van a hacer que distintos quesos de distintos tamaños tengan velocidades de deshidratación diferentes. Por lo tanto, en una cámara no se mezclan, en general, quesos de distintos tamaños, ni de distintos pesos. ¿Por qué? Porque los tiempos de deshidratación son distintos. Entonces, lo que tendría que acelerar para un queso, es decir, poner un ambiente a un poquito más de temperatura y un poquito más seco, puede ser totalmente perjudicial para otro queso. Entonces, cada tamaño de queso se ajusta a temperatura y humedad en función de la geometría de la horma. Y se regula ese proceso de difusión, porque es un proceso que tiene y que está descrito por ecuaciones que desde la físico-química yo puedo establecer, son todas ecuaciones con integrales dobles y triples, pero yo puedo predecir hoy perfectamente cuál es la curva de deshidratación que un queso va a tener y cuánto tiempo debería estar hasta lograr el punto final. Lógicamente, al igual que hay un maestro panadero, hay un maestro quesero, y lo que la físico-química puede hacer con el análisis, también lo puede hacer la experiencia de una persona que a lo largo de muchos años trabaja con quesos. Y el maestro quesero, calando el queso y golpeándolo, establece con muchísima precisión cuál es el punto final de este producto. ¿Sí? Acá, fíjense el proceso completo, ya yendo a una escala mucho más industrial. El ordeño, la coagulación y el lirado, el volcado, ya con una bomba, de esa masa coagulada y lirada en una tina de prensado, la colocación en molde, el prensado, fíjense que acá pongo un molde al lado del otro y tengo dos cilindros hidráulicos que prensan del costado como si yo abriera los brazos y quisiera llevarlos hacia el centro, aplastando y permitiendo que a través de estas cunas o camas que están acá, permee todo el líquido.
el desmoldado, el salado y finalmente la terminación final del queso, que es lo que le permite las características organolépticas. Esto yo lo quiero ver artesanalmente, era dificilísimo antes hacer queso a gran escala, porque no había la tecnología que ahora vamos a ver en imágenes más nuevas, pero fíjense lo que era antes la elaboración de queso. Era poner la leche en una tina, coagular y lirar, poner un aro con un lienzo, y con ese aro pasarlo tipo medio mundo para ir pescando la leche coagulada. Poner todo eso en un molde, prensarlo manualmente y después salarlo para cuidar que no se me descomponga en una cámara. Era un proceso que llevaba mucho trabajo manual. Hoy nada de esto sucede de esta manera. Hoy tenemos equipos industriales y esta es, digamos, la última tecnología, lo que se llama una tina doble cero. Y acá me voy a detener un minuto. Este equipo ha reemplazado muchas operaciones unitarias en una sola. Estas tinas, que tienen distintas formas, como las que vemos acá, o la más moderna de todas, que es esta como un 8, reemplaza muchos equipos a la vez de la antigüedad. ¿Por qué? Porque acá yo tiro la leche, y fíjense que acá en cada doble cero gira una lira, que es esto que está dando vuelta acá. Pero esta lira, miren el perfil que tiene cada una de las hojas que la conforma. Esta lira tiene este perfil, y fíjense que va a girar, el motor puede girar en un sentido o en otro sentido. Y si miramos un filo, que es el que está acá abajo, puede cortar, pero este otro filo tiene espesor suficiente para batir. Entonces, este equipo es, girando en un sentido, un batidor, por ende mezclador, cuando tiro el cuajo, el cloruro de calcio y el fermento. Lo dejo reposar quieto, se coagula toda la tina, y haciéndolo girar en el sentido en que tengo las cuchillas, correcto, puedo lirar. Entonces, puedo hacer todo en un solo equipo, y estos equipos se utiliza la gravedad para subirlos en un entrepiso y poder descargar, una vez que está cortado y lirado, a una mesa desueradora. Esto es una mesa desueradora. Lo que se trata de evitar es tener la mesa desueradora, esto es una planta evidentemente chiquita, al lado de la tina donde yo estoy coagulando la leche. Fíjense, porque para mover esta leche coagulada a esta prensa, la tengo que mover o manualmente con una bomba. Y en la medida que la bombee, voy a seguir rompiendo el grano. Por lo tanto, tengo que cortar más grande para calcular cuál es la rotura que le va a hacer la bomba, que va a bombear entre esta tina y esta mesa desuradora. Esta mesa desuradora, fíjense que acá abajo están todos los moldes. Este, por ser un molde cuadrado, me da a pensar que es un queso cremoso de las hormas que uno va y compra en el supermercado o en cualquier fiambrería. ¿Cómo funciona esto? Tiro toda esta tina acá adentro, va a quedar toda la masa que va a caer en estos moldes, y voy a prensar con estos cilindros neumáticos, voy a hacer descender esta placa, y esta placa está toda perforada, entonces va a prensar la masa, y por encima de la placa va a quedar sobrenadante todo el suero. Acá no se ve todavía, pero acá sí se ve, en la posición 2, que cuando baja la prensa, acá yo tengo una prensa continua, cuando baja la prensa, tiene un cono conectado a una manguera y a una bomba que permite succionar y aspirar todo el suero. Entonces, el suero, ¿cómo se retira de la mesa desueradora? Prensándolo, y al suero sobrenadante, es decir, por encima de esta chapa, yo aspiro todo el suero y lo bombeo a un tanque que lo voy a mandar a una planta, como hablábamos en la clase pasada, con el suero de manteca, para que separen el resto de los componentes de la leche y transformen eso en un producto de valor agregado. Y en esta mesa desuradora
en esta que es manual y artesanal, va a quedar ya la masa puesta en cada uno de los moldes. En esta mesa me va a quedar un bloque continuo, que acá una guillotina lo va a ir cortando en hormas de un tamaño predeterminado al tipo de queso que yo quiero envasar. Y una vez que lo haya desuerado, lo voy a poner hoy en lo que se llama un saladero dinámico. Hoy ya las empresas no tienen una tina o una pileta grande donde tiran los quesos y lo dejan ahí un determinado tiempo, como podía ser más caseramente esto que veíamos, a ver, acá. Fíjense, acá yo tengo una tina donde tiene salmuera y tengo los quesos ahí flotando, esperando que por difusión, así como salía la humedad, entre el cloruro de sodio hacia adentro. Estos saladeros dinámicos, que son la última tecnología, ¿en qué consisten? En tener una gran pileta, pero esta es media pileta de natación en una empresa grande, ¿no? Como si ustedes ven una pileta olímpica, tiene el tamaño de media pileta olímpica. Y esto es un saladero dinámico, ¿por qué? Porque constantemente la salmuera está en movimiento y está saturada al 24% de sal. Concentración de sal constante, temperatura constante, refrigerada para evitar la descomposición, y un nivel de cloro adecuado, así como el agua de consumo está clorada, la salmuera también está clorada para evitar que se contamine con hongos y estos hongos después terminen en el queso. Entonces, ¿cómo se hace para salar hoy un queso? Se lo hace ingresar desde el área de desmoldado al saladero dinámico y fíjense que todos los quesos flotan. Y al flotar aprovecho esa propiedad del queso para que en una corriente preestablecida yo pueda hacer que esos quesos vayan circulando y vayan ingresando a estos canastos. Si lo miro acá en la imagen de la derecha, voy a ver que los quesos entran flotando. Acá tengo distintas compuertas que en función del flujo del agua los voy haciendo circular hacia adentro de los canastos. Acá lleno un piso, paro y sumerjo otro poquito el canasto. Lleno otro piso, paro, sumerjo y así sucesivamente, hasta que todo el canasto, que es como una cochera de muchos pisos, estaciona los quesos y quedan sumergidos. El tiempo que yo voy a tener sumergidos los quesos va a depender de la cantidad de sal que yo quiero que por ósmosis ingrese. Mientras más tiempo, más concentración de sal. Entonces, un queso cremoso que tiene relativamente poca sal va a estar entre 4 y 10 horas. Un queso tipo senda va a estar probablemente hasta 24 horas. Y un queso para rallar podría llegar a estar entre 2 y 3 días, dependiendo del saladero, dependiendo del volumen, el tamaño de la horma y la concentración de sal que tenga la salmuera. Cada empresa trabaja con sus propios parámetros. Y este saladero lo que tiene es que una vez que llene un carro, lo sumerjo y el agua después pasa, la circulación del agua es por encima. ¿Sí? Y a medida que después voy subiendo el carro, lo que voy haciendo es que en la corriente de agua vaya sacando los quesos y los vaya enviando al área de secado para transferirlo a una cámara de maduración, donde finalmente, en un ambiente higiénico, acá es muy importante que este aire que está dentro de esta cámara no esté contaminado con hongos, porque cualquier hongo que estuviera dando vuelta se depositaría sobre la superficie del producto y se desarrollaría. ¿Por qué? Porque la superficie está en constante humedad, producto de la deshidratación del queso, donde la humedad, que está mucho más marcada en el centro del queso y mucho más limitada en la superficie, va a ir migrando desde el centro hacia la superficie, y como estuvo en un proceso de salado, la sal va a estar concentrada en la superficie y va a tener que migrar hacia el centro del queso. Entonces, en una cámara con temperatura controlada y humedad controlada, yo tengo que tener la humedad en relación al queso 10-20% más seca,
la humedad del ambiente, que permita que la humedad del queso desde el centro migre a la superficie y de ahí al ambiente. Y la sal que está en el queso desde la superficie migre hacia el centro. Entonces, en un queso, en la medida que la humedad sale, la sal entra. Y esto tiene lógica, porque la sal es un producto soluble en agua. Entonces, ¿qué va a permitir que entre medio de la proteína la sal vaya entrando por ósmosis de un lugar a otro? La salida de humedad. Entonces, para que al cabo del tiempo que el queso esté dentro de la cámara, humedad y sal se equilibren en toda la masa del queso, si yo le hiciera un corte transversal, necesito que las condiciones de humedad y de temperatura estén controladas. Temperatura lo más baja posible para evitar que cualquier contaminante se desarrolle, pero que permita que el fermento pueda lograr terminar de consumir la lactosa disponible y lograr las características organolépticas propias, ¿sí? O formar el gas suficiente para que se formen los ojos o lo que sea. Bien, ¿se entendió hasta acá? Sí, profe, se entendió. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Ok. Bueno. Y por último, vamos a pasar a otro proceso de algo que les gusta a la mayoría, que es el dulce de leche. El dulce de leche es otro de los productos que en nuestro país se fabrica mucho. En Córdoba hay muchísimas dulcerías artesanales e industriales. Y dentro de las dulcerías, el dulce de leche es como un caballito de batalla, que así que cualquier empresa láctea que tenga un abanico de productos no puede dejar de tener manteca, queso y dulce. Además de leche, por supuesto, ¿no? Pero es como que la básica, y a eso le sumamos generalmente el yogur, que son el portfolio de productos que cualquier empresa láctea ofrece en un mercado. El proceso de dulce de leche es un poquito distinto a todo lo que hemos visto hasta acá, porque el hecho de que el dulce se va a cocinar en una paila con azúcar y las temperaturas van a ser mucho más elevadas que las temperaturas de cualquier otro producto lácteo, permite saltear procesos como la pasteurización, por ejemplo. Excepto que llegue leche a la planta y yo la pasteurice y la guarde en un tanque porque todavía no sé en qué la voy a usar, es el único caso en el cual la leche se pasteuriza previo al proceso de fabricación de dulce. Si no, si es leche que ya va destinada a dulce, lo que se hace con esa leche, por supuesto, es almacenarla en un tanque refrigerada hasta el momento de consumo. Bien, esto es una paila para fabricación de cualquier tipo de dulce. Es una olla grande, en donde esto que está acá abajo de color cremita, si ustedes ven acá, es una cañería de vapor, que esta es una camisa que va a permitir que esta paila esté caliente, ¿sí? Y tenga la temperatura. Esto reemplaza al quemador de cualquier olla que yo quiera hacer dulce en la cocina de mi casa, ¿sí? Y el proceso es esencialmente muy simple. Como siempre, el dulce tiene, al igual que cualquier producto lácteo, una definición legal, tiene un artículo específico. Hay muchos tipos de dulce, habrán escuchado el dulce repostero, el dulce heladero, el dulce tradicional, el dulce familiar. Hay distintos tipos de dulce, y para cada tipo de dulce la legislación permite el agregado o no de ciertas cosas, ¿sí? Lo único que no está permitido en el agregado de dulce es el agregado, y acá miren el punto 1, de grasa distinta a la grasa de la leche.
¿Por qué? Porque la crema es el componente más caro que tiene la industria láctea, y algunas plantas agregan grasa bovina, la grasa que uno compra para panadería o la grasa que uno compra para freír. No faltó quien se le ocurrió reemplazar crema por ese tipo de grasa y hacer un dulce de leche que tiene otras características organolépticas. No necesariamente me doy cuenta de que una grasa ha sido sustituida por otra, y estoy adulterando el producto. Entonces la legislación expresamente prohíbe el agregado de grasa y el agregado de colorantes, antioxidantes, conservantes y un montón de cosas. Hay algunos tipos de dulces que se les permiten el agregado de ciertas cosas y a otros no, dependiendo cada artículo en particular. Profe, Sí. nosotros en Colombia llegamos a otro nivel. Hacemos dulce de leche cortado con limón. Apa, ¿y cómo sería eso? Investigalo y vas a ver que te va a sorprender. Se Dale. corta la leche con limón. Claro, y se precipita, y ese precipitado lo hacen dulce. Claro, con azúcar normal, pero le echan limón y queda como con grumos. Grumoso. Ah, mira vos. Es el mejor que hay. Ya lo voy a investigar. De una. Ya me dejaste ahí la espinita clavada, no sabía que ni existía, mira. Vamos a hacer una empresa aquí, ¿sabes cómo se vuelven locos aquí con eso? Hay que probarlo entonces. ¿No se consigue en ningún lado? No, aquí no. Hay que hacerlo. O sea, es el mismo proceso, pero cortar la leche y listo. Mira vos. Ya voy a probar. Básicamente el proceso de elaboración es muy sencillo. Este proceso de elaboración, por ejemplo, es un dulce de leche que se llama repostero, ¿sí? Que es el que se utiliza para todo lo que es pastelería y demás. ¿Por qué? Porque tiene, entre otras cosas, almidón, ¿sí? Como una de las materias primas que le da esa textura más durita al producto. Pero básicamente el dulce de leche debería ser leche, crema y azúcar. Nada más. Con el agregado de bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio lo que permite es neutralizar un poquito la acidez del dulce, y esa neutralización y esa suba del pH permite que la reacción que da el color característico del dulce, que es ese color amarronado, que se llama reacción de Maillard, y la reacción característica que dan los azúcares calentados, que se llama caramelización, ambas reacciones presentes y que se superponen o se sinergizan para dar como resultado el color que nosotros habitualmente vemos en el dulce de leche. Esa reacción se ve aumentada cuando agrego bicarbonato de sodio, porque las reacciones de coloreado, tanto la reacción de Maillard como la reacción de caramelización, se ve favorecida a pHs más alcalinos. O sea, mientras más ácida sea la leche, o más se haya acidificado, más blanco debería salir el dulce. Mientras más neutralizada o más tendiente el pH de la neutralidad esté, las reacciones producto del calentamiento van a producir colores más oscuros, ¿sí? Esto no debería confundirse, porque en el mercado ustedes van a ver que los colores que se obtienen en los dulces de leche de las firmas industriales son mucho más oscuros que cuando hace uno dulce de leche casero en la casa. Si uno tiene la posibilidad de conseguir un poco de leche, o disuelve leche en polvo y arranca el proceso de elaboración de dulce de leche, o agarra una leche evaporada, azucarada, que es, ¿cómo se llama la latita de leche? Que uno compra leche condensada, que compra en el supermercado, y la pone a hervir a baño María, va a ver que todos los colores de dulce son muchísimo más claritos. Y las abuelas decían que hay que agregarle una cucharita de bicarbonato para que tenga mejor color.
En realidad no es el bicarbonato el que le da el color, pero es el que neutraliza el medio para que la reacción que da el color se ve favorecida. Industrialmente, esa reacción se hace en otro paso que da lugar a colores mucho más intensos. ¿Cómo se hace el proceso? Muy simple. Todas las materias primas, leche concentrada, en general arranca entre un 20 y un 30% la concentración de leche, se mezcla con el azúcar, el bicarbonato de sodio, cuando corresponda, parte del azúcar es reemplazada por glucosa. Ahora les voy a contar qué beneficios suele traer eso. La glucosa le da mucho más brillo. Generalmente los dulces de leche caseros son opacos. Cuando yo reemplazo parte del azúcar por glucosa, no pierdo el sabor dulce, pero tengo sí el producto resultante, un producto muchísimo más brilloso, y eso generalmente a cualquier consumidor lo atrae mucho más. Dulces más opacos tienen menos glucosa, dulces más brillosos tienen más glucosa. Esa mezcla, para disolverla, es precalentada a una temperatura de 80 grados centígrados. Y cuando agrego almidón, es necesario calentar esa temperatura y mantenerlo un tiempo prolongado para que el almidón se hidrate y forme la textura habitual que nosotros estamos viendo. Si uno hace un flan o un postre de esos que vienen en caja con el agregado de leche, fíjense que el flan y el postre, cuya base es almidón, te dice que lleves la mezcla a temperatura de hervor y la mantengas durante tanto tiempo con agitación constante. Eso hace que el almidón absorba agua y después le permita tener la textura que nosotros estamos acostumbrados a ver en el dulce. Una vez que se hidrató el almidón, lo que voy a hacer es cocinarlo en una paila. Y acá la paila lo único que hace es el equivalente a la olla que estoy agitando permanentemente cuando lo estoy haciendo de manera casera. Lo que va a permitir la paila es darle calor, evaporar el agua con agitación constante para evitar que se pegue en el fondo de la paila, y lo que me va a permitir es hacer dos procesos. O yo lo hago a presión normal, en donde la paila puede ser abierta o cerrada, o lo hago con una paila bajo vacío. ¿Qué ventajas tiene trabajar bajo vacío? Es que gasto menos energía. ¿Por qué? Porque el vacío lo que me permite es reducir el punto de ebullición del agua. Entonces, si yo tengo que suministrar mucho vapor para evaporar agua aquí, si yo a este equipo le pongo vacío, con menor cantidad de vapor puedo evaporar la misma cantidad de agua, porque la energía que tengo que entregarle permite proporcionar al vacío reducir el punto de ebullición del agua. Entonces yo puedo evaporar agua a 30 grados, 40 grados, 50 grados, 60 grados. Mientras más vacío pueda hacer, menos temperatura voy a dar. Ahora, así voy a acelerar el proceso de evaporación de agua. Pero si yo no paso los 120 grados centígrados, no voy a tener el color característico del dulce de leche. Entonces, muchas empresas, para reducir los costos del proceso, lo que hacen simplemente es hacer vacío, concentrar la mezcla y evaporar la mayor cantidad de agua posible a baja temperatura, cortar el vacío y después sí darle un shock térmico con mucha energía para que la reacción de color se produzca. Y otras empresas lo que tienen aquí previo a esto es un intercambiador de calor, que es otro proceso, que es la mezcla muy líquida, le dan un golpe de temperatura, generan el color y después concentran bajo vacío. Son distintos arreglos de proceso que se hacen en donde lo que yo busco es sacarle agua para tener la menor temperatura posible. Y después finalmente se enfría, se le agrega cuando corresponde el saborizante a vainillina, que es el único aromatizante permitido, a vainilla, ¿sí? Y se envasa. Ahora, esto dijimos son los componentes básicos del dulce. Acá van a ver un ingrediente que
a veces se usa, a veces no, que es la lactasa. La lactasa es una enzima, así como la quimosina permitía romper la proteína para precipitarla, la lactasa es una enzima que rompe la lactosa. ¿Por qué? Porque hay mucha gente intolerante a la lactosa. Por eso no puede consumir productos de origen lácteo bovino. Y tienen que acudir a productos caprinos o de otras especies animales porque no toleran la lactosa. Entonces, para una amplia población del público que no tolere la lactosa, la leche para ser envasada como leche fluida, la leche que va a ser utilizada en dulces, la leche que va a ser utilizada en quesos, cualquier leche que vaya a esa población, previamente tiene que tener un proceso de fermentación donde yo voy a sembrar esta enzima y va a romper la lactasa en glucosa y galactosa, va a romper esa molécula con la finalidad de que las personas que son alérgicas no les produzca un daño a la salud. Por eso la van a ver que ahí está dando vueltas siempre como una materia prima. Un tema importante, como decíamos en el proceso, es el bicarbonato de sodio. ¿Por qué? Porque el bicarbonato de sodio permite reducir la acidez, levantar el pH por neutralización. Un ácido se neutraliza con una base, el bicarbonato es una base débil, y se puede calcular estequiométricamente cuántos gramos de bicarbonato necesito para neutralizar una leche a tantos grados Dorning. Acuérdense que una de las mediciones que se hacía en la recepción de leche en el laboratorio cuando ingresaba la leche del tambo a la planta era la determinación de acidez. Y esa acidez debería estar en determinados valores. Esos valores se medían en grados Dorning. Entonces, se sabe precisamente cuántos gramos de bicarbonato de sodio puro son necesarios para neutralizar 1 grado Dorning. Y en función de eso, dependiendo de la acidez que mido, entra con 16, bueno, yo para hacer dulce de leche lo voy a llevar a 12. Entonces, tengo 4 grados Dorning, tengo que agregar tantos gramos de bicarbonato de sodio por litro de leche para neutralizar esos grados Dorning y poder favorecer las reacciones de color en la obtención de dulce. Fíjense, el efecto de este proceso es lo que yo busco. Yo parto de una leche que tiene la composición química que ustedes ven arriba, que como esta diapositiva es igual a la que teníamos en el proceso de recepción de leche, fíjense que yo entro con un 11% de sólidos totales, y miren cómo voy a terminar ahora. ¿Sí? Voy a terminar con 24% de sólidos lácteos, o sea, de 11 pasé a 24, o sea que tengo que duplicar la concentración de sólido, y eso es extrayendo agua, y además, miren la cantidad de azúcar que voy a agregar. Por lo tanto, vamos a ver que en dulce de leche la legislación me dice que para que este dulce concentrado, donde la concentración y los sólidos totales provienen de la suma de los sólidos propios de la leche más la cantidad de azúcar que le agregué, tiene que tener, dependiendo del tipo de dulce, entre 68 y 70 grados Brix, que son sólidos disueltos por kilo de producto. Entonces, fíjense cómo la leche que está arriba, como leche entera, que tiene una composición aproximada como la que vemos, se tiene que concentrar a más del doble, más la cantidad de azúcar que yo le agrego para poder llegar a los sólidos. A esta cantidad de sólidos es aproximadamente la cantidad de sólidos que tiene un dulce de leche industrial. La miel tiene arriba del 85% de sólido, por ejemplo. No hace falta, o no haría falta, ningún conservante para que el dulce se mantenga sin deteriorarse microbiológicamente. ¿Por qué? Porque el azúcar y estos sólidos retienen la humedad del producto químicamente y no está disponible para que los microorganismos contaminantes puedan deteriorarse a partir de esta agua. Acuérdense que el agua
necesitan nutrientes, los microorganismos necesitan nutrientes, pero también necesitan agua para poder desarrollarse. Y a esta concentración de sólidos, los microorganismos por lo general no pueden desarrollarse. ¿Sí? Fíjense acá cuál es el tema de la lactosa. Esta es la molécula, ¿sí?, de lactosa. Esta es la molécula que produce a determinadas personas una sensibilidad importante. ¿Cuál es el problema de la lactosa? Que al igual que la sacarosa, que es el azúcar común, cristaliza. Y de hecho nosotros consumimos el azúcar en forma de cristal de azúcar, ¿sí? Al igual que pasa cuando yo disuelvo azúcar en un vaso de agua y le voy agregando, se disuelve hasta que llega un punto que no se disuelve y empieza a precipitar. Lo mismo me pasa con la sal. ¿Qué quiere decir? Que saturé la solubilidad que tenía esa azúcar en ese medio. Y la lactosa también satura en este proceso de concentración del dulce de leche. Entonces, es la responsable de uno de los defectos más comunes que los dulces de leche artesanales tienen, que es ese efecto arenoso. Muchas veces ustedes habrán probado un dulce de leche casero que tiene al paladar y a la lengua una arenosidad característica. Bueno, esa arenosidad se la da la lactosa cristalizada. Y acá fíjense cómo a diferentes temperaturas la lactosa es mucho más insoluble que la sacarosa, ¿sí? Y la sacarosa es una molécula casi exactamente igual, el azúcar común es casi igual a esta que está acá. Difieren en la forma en que estos enlaces están establecidos. Pero es impresionante la diferencia de solubilidad de un componente a otro, simplemente porque cambió la forma de un enlace químico. Este es un puentecito así para arriba y el otro es así. Esto hace que en el proceso de elaboración de dulce de leche se tengan que tener ciertos cuidados. Y estos cuidados tienen que ver con evitar que la lactosa me cristalice y me produzca ese defecto arenoso, porque obviamente el dulce sería rechazado. Entonces, como industrialmente esto se puede solucionar de muchas formas, existe tecnología para evitarlo. Tecnología número 1, ¿qué hago? Uso lactasa y separo esta molécula de lactosa, como está acá abajo, la separo en galactosa más glucosa y se acabó el problema. No tengo más problema de solubilidad. Otro problema es homogeneizarlo al dulce. Por eso muchos dulces están homogenizados. Al homogeneizarlo es básicamente hacer impactar, como vimos en el proceso de homogenización de la leche, a gran presión contra una placa, el producto resultante, hace que se disperse estos cristales y en vez de tener cristales grandes, tenga cristales chiquititos. Y la otra forma es como hacían artesanalmente las abuelas, que era cuando el dulce ya estaba listo y concentrado, a medida que se iba enfriando, batirlo con mucha fuerza. La fuerza final de batido, que en un batidor son RPM que le voy a dar a ese batidor, lo que hacen es romper los cristales, el efecto similar al homogenizador, romper los cristales y tener cristales más chiquitos diseminados por toda la masa. Entonces, ¿qué pasa? El paladar no logra percibirlo. Cuando el cristal tiene determinado tamaño o más chico, nuestro paladar no lo percibe. No quiere decir que no esté la lactosa cristalizada en cualquier dulce que yo compre en un supermercado. Lo único que quiere decir es que es tan chiquito el cristal que mi paladar no logra percibirlo. Ahora, muchas veces de manera casera, yo por más que bata fuerte, no tengo la resistencia para batir mucho tiempo a gran velocidad o a muchas RPM. Como pasó el otro día cuando elaboraron la manteca, se cansan. Y al cansarse, los cristales se hacen cada vez más grandes, uno a expensas de otro. Y eso se percibe como una arenosidad habitual en este tipo de productos. Entonces, ¿cuáles son los parámetros claves que yo tengo que controlar en el proceso de elaboración de leche, de dulce de leche? En la recepción, que la leche venga a una temperatura baja. ¿Por qué? Porque si yo no controlo la temperatura, acuérdense que la leche viene sin pasteurizar y viene con
muchas bacterias. Esas bacterias rápidamente van a consumir la lactosa y me van a generar ácido láctico. Por lo tanto, elevan la acidez. Y al elevar la acidez, corro riesgos que durante el calentamiento la leche se corte. Como decía su compañero, si yo tengo una concentración elevada de ácido, arriba de los 40 Dorning, ni hablar si le agrego jugo de limón o cualquier ácido orgánico en cantidades suficientes y la caliento, a la leche la voy a cortar. De hecho, ¿cómo hago ricota? ¿Cómo es el proceso de elaboración de ricota artesanalmente? En un jarrito caliento leche, le agrego limón, y la leche, cuando antes del punto de hervor, se corta toda y se separa en un precipitado muy parecido a eso que veíamos con el queso, y en suero. Cuelo el suero y ya tengo la ricota. Ese es el proceso de elaboración de ricota, así algo tan fácil como eso. Si yo estoy haciendo ricota, la acidificación es algo deseado que voy a favorecer. Ahora, si estoy haciendo dulce, no, porque no quiero que se me separen los componentes de la leche. Nosotros tenemos un hábito de consumo de dulce que tiene que ser un producto muy cremoso, por así decirlo. Otro parámetro importante en el caso que yo haga el tratamiento con lactasa es mantener la temperatura dentro de este rango, que es donde la enzima tiene la máxima actividad biológica. ¿Sí? Por eso fíjense en que todas las temperaturas de todos los mamíferos de sangre caliente rondan los 37 grados centígrados. Y, oh casualidad, todas las enzimas tienen la máxima actividad biológica a 37 grados centígrados. Por eso, industrialmente, uno trata en volúmenes grandes de mantener un rango de temperaturas que ronden promedio los 35 o 37 grados centígrados. Que no se pase de esto. Yo voy a hacer una pasteurización, que fíjense que el simple hecho de calentar y concentrar el producto va a destruir la flora microbiana que originalmente contaminaba la leche. Entonces, ¿voy a tener una pasteurización? Sí, sí la voy a tener, pero esa pasteurización no está hecho con los fines de descontaminar la leche, está hecho con el fin de darle energía al producto para que evapore agua y se concentre. Entonces, la pasteurización es una consecuencia del proceso, no es algo específicamente diseñado para matar microorganismos en este producto. Distinto es la cocción, que sí se realiza a temperaturas mucho más elevadas, porque acá lo que necesito es la combinación de temperatura y agitación para que se dé la reacción de caramelización y la reacción de Maillard, que son las dos reacciones que van a conferirle el color característico al dulce y el sabor propio. Ese sabor acaramelado que tiene el dulce de leche es producto de que los azúcares que agregué y la proteína que tenía en la leche generaron una combinación de reacción de caramelización, o sea, de caramelo, y de Maillard, que se da entre el azúcar y la proteína presente en la leche. Y finalmente, otra variable importante, que es un proceso poco común por lo costoso que es acá, es cómo evitar que al final, en un proceso industrial, la lactosa cristalice y se perciba. Los dulces más premium que se fabrican en el mundo, se fabrican en vez de agitando simplemente, sembrando pequeños cristales de lactasa en el dulce cuando se está enfriando. ¿Qué hace? Sembrar, ¿por qué agrego lactasa si agrego lactosa si me genera el problema de la cristalización? Y porque lo que yo voy a formar ahora, diseminando pequeños cristales, es muchos centros de nucleación. Entonces, como cualquier cristal o cualquier proceso de cristalización, yo sé que a partir de un centro de nucleación, los demás cristales se van agregando. Lo que voy a hacer con muchos centros de nucleación es que ningún cristal tenga el tamaño suficiente para que sea percibido por el paladar. Este es un proceso y un recurso muy caro, porque hay que traer una lactosa importada que tiene una granulometría específica y que para la mayoría de los casos resulta irrelevante. Entonces, en nuestro medio, simplemente el proceso es
la homogenización del dulce ya terminado como el método más barato, porque en cualquier planta láctea hay un homogenizador, entonces yo ajusto las válvulas y los tamaños de pasaje de fluido a la consistencia del dulce y me permite homogeneizar de manera apropiada y tener una textura suficiente para que el mercado lo acepte. Bien. ¿Dudas, preguntas respecto a este proceso? Profe, buenas noches. Tengo una Bueno. consulta sobre la lactasa. Sí. ¿No se le agrega a todos los dulces de leche, o sí? Porque tengo No. amigos intolerantes y que no pueden consumir, por ejemplo, algunos dulces de leche. Sí. A ver, la lactasa, lo más simple, si sos intolerante, es que tengas que hacer este proceso de mantener durante 4 o 8 horas a 37 grados centígrados la mezcla, agregando la enzima para que desdoble la lactosa y no esté más presente. Ahí me evito todos los problemas de cristalización, pero quienes busquen un dulce para intolerante a la lactosa, tienen que partir de una mezcla que se va a transformar en dulce donde la lactasa haya sido desdoblada, porque si no, no lo pueden consumir. ¿Quedó claro eso? La mayoría de las plantas no hace el tratamiento de la leche con la enzima. ¿Por qué? Porque inmoviliza un tanque y le está dando energía suficiente para que exista un desdoblamiento de la lactosa durante un periodo muy largo de tiempo. Estas reacciones enzimáticas son lentas y llevan entre 4 y 8 horas. Entonces nadie quiere tener parada la leche 8 horas, y en producciones pequeñas se hacen lotes de dulce, pero son los menos. Si uno tiene que buscar bastante en el mercado para encontrar un dulce de leche deslactosado. Bien, ¿Se entendió? gracias. Sí, sí. Bien, ¿alguna pregunta más? Recording Voy a stopped. detener la grabación para que se vaya cargando, después busco las dos y las subo las dos. ¿Alguna pregunta más, chicos? No, profe, todo claro. Bueno, bien, con esto cerramos los temas que van a entrar, al menos desde la parte láctea, en el parcial, más todo lo que está, por supuesto, visto en los temas anteriores y en la guía de clase. Lo que les voy a pedir que presten atención en el autogestión, que quede bien subido todas las grabaciones de todos los módulos, para que el día que tengan que estudiar la tengan disponible. Y si no, me avisen, como pasó hoy, que se ve que por error adjunté la grabación equivocada. Bien, si aparece alguna duda, en la clase de consulta previo al parcial, nos tomamos un espacio de tiempo y evacuamos las dudas. Lo que les sugiero, que es lo que sugieren todos habitualmente, es no dejen para el último para estudiar, porque son demasiados temas que van a entrar en el segundo parcial y van a estar todos juntos. Entonces, traten de, por lo menos, ir viendo con tiempo y sacándose las dudas con tiempo. Bueno, chicos, por hoy entonces terminamos. Les agradezco y nos estamos viendo en la semana que viene con otros temas. Nosotros vamos a seguir participando y estando en la clase, pero los temas los va a dar o Ricardo o Darío
ya que le quedan un par de unidades todavía que desarrollar antes del segundo parcial. Y ahí ya les podremos informar con más precisión cuándo sería ese parcial. Bueno, si no hay más dudas, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Chao, profe, gracias. Buen fin de Chao, profe, semana. Chao, gracias. chao. Profe, gracias. Sí, profe.